marca la mitad del día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Quiero ya ir a recibirla a ella, que la tenemos del otro lado, a la licenciada en familia, Janina Cosime. Yani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Claudia, hola a toda la audiencia. Buena mitad del día para todos ustedes. Buena mitad del día también para vos. Bueno, hubo noticias estos días, ¿no? Entre tantas noticias que nos envuelven siempre los argentinos, y en este caso con algo que nosotros, Yani, veníamos hablando un poco acá en el programa acerca de el adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Que tanto se ha hablado y tanta polémica ha traído, más que todo desde el ámbito de las familias, ¿no? Finalmente prohibieron la propaganda política en los edificios públicos y modificaron una ley para evitar el adoctrinamiento justamente en los establecimientos educativos. ¿Cuál es tu mirada, Yani, con respecto a todo esto? Yo estoy muy contenta, Uh-huh. porque, digamos, si bien todos estos derechos, mirando los derechos de los niños, ¿no? Y mirando los derechos de la familia desde los derechos del niño, porque son los niños los que tienen derecho a ser educados, cuidados, guardados por sus familias, no hago más que celebrarlo, porque, digamos, si bien todos estos derechos están en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y en leyes nacionales, parece que hubo que reforzarlos de alguna manera con la modificación de estas leyes. Las que se modificaron fueron la 26.061, que es la ley que protege los derechos de todos los niños y los adolescentes, y la ley de educación. Así que, digamos, lo celebro, ¿no? Porque es reforzar más el derecho de los niños a ser educados, digamos, recibir una educación gratuita, igualitaria, Uh-huh. de calidad, que respete todos sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a pensar libremente, a expresarse libremente, y a tener ideas propias, a tener una religión, que no es un delito tener una religión, sino que es un derecho humano. Así que estoy contenta, digamos, Uh-huh. más allá del color político que uno puede gustarlo o no, paréntesis, digamos, esto es para celebrarlo. Y aquellos que están del otro lado y que les gusta a lo mejor el material que se estaba compartiendo y demás, también deberían celebrarlo porque, digamos, también fortalece el derecho de todos, ¿no? De todos poder ser educados los chicos con libertad. Uh-huh. Es como siempre digo yo, hay cuestiones que trascienden a las preferencias políticas, ideales que uno pueda llegar a tener. Y la educación es uno de ellos, ¿no? Uno va al colegio para tener otro tipo de herramientas, ¿no? Justamente esto, la libertad en el pensamiento, que nos ayuden a discernir, la formación, la buena formación, educarnos, cultura general, que lejos está de tener que ver con la política en sí, ¿no? Un político, seguir a alguien, y creo que está bueno también desde el lado, porque yo creo que también los derechos de los niños y también se estaba faltando respeto a las familias, porque ¿por qué tienen que ir? A lo mejor yo en casa ni hablo de política, no me interesa que mi hijo se llene la cabeza con cosas que no es para su edad tampoco, ¿no? En lo que era educación sexual, lo que vimos, ¿no? De los materiales, bueno, sí, esto de faltar el respeto y vulnerar los derechos de los niños y sus familias, a lo mejor imponiendo. El tema acá es la imposición, porque cual fuera la imposición de la mirada es imposición al fin, ¿no? Uh-huh. La imposición de una sola mirada, de lo que denominamos por ahí la cosmovisión del mundo, del hombre y de la sexualidad, está mal, porque como bien vos decías, se supone que uno va a la escuela a aprender a pensar, no a que le digan cómo tiene que pensar o cómo tiene que vivir, ¿no? Porque la escuela debe ser laica, la escuela pública, de gestión pública, debe ser laica, es decir, que es el lugar donde deberían estar, la escuela pública es el lugar donde, en esencia, es el lugar donde deben estar, donde deben estar garantizados todos los derechos de los niños y de la comunidad educativa, que incluye a los docentes, a los directivos y demás, donde uno podría expresarse con libertad lo que piensa y lo que cree,
sin ser, con libertad y con respeto hacia el otro, ¿no? Pero sin ser ni humillado, ni censurado, ni acallado. Entonces, no es que no debería respetarse la posición de tal religión o tal pensamiento con respecto al mundo, la política o lo que sea, sino que deben ser respetados todos. Y acá lo que estaba pasando es que se estaba imponiendo una sola mirada en la sexualidad. Y en lo político también. Yo no me puedo dejar de olvidar, no puedo olvidar en época de pandemia, donde las revistas que se repartían en las escuelas estaban bien politizadas, ¿no? Con fotos y comentarios de los políticos del momento, y imponiendo, digamos, bueno, fulanito, el mejor, ¿no? Esto lo tenés, este material lo tenés gracias a fulanito o a menganito. Y eso también es vulnerar los derechos de los chicos, porque le estás metiendo en la cabeza como si fuera un prócer, como si fuera poniendo a la altura de San Martín a un político actual. O las fotos en las escuelas, leí un artículo, yo no sabía, y me alegré, por ejemplo, en Brasil, no es muy lejos, está prohibido que los políticos vayan a la escuela y se saquen fotos con con los alumnos de la escuela y los usen para promoción propia, ¿no? Y a veces se nos pasan estas cosas, que eso también es vulnerar los derechos del niño. Y que los chicos, eso también es no proteger la libertad de pensamiento y de expresión. Esto de que le podamos enseñar a los chicos a pensar y que ellos puedan elegir. Pero si yo no tengo opción para elegir, si a mí me imponen una sola mirada, y esa es la que tengo que creer, no tengo opción, en realidad no hay libertad ahí. Otra vez lo de siempre, que decimos, nos disfrazan de libertad algo que no es. En el nombre de la libertad se están manejando un montón de materiales que en realidad no te dan opción. Entonces, ¿dónde está la libertad? Vos sabés que yo trataba de ir a mi escuela primaria, a mi escuela secundaria, y trataba de recordar si alguna vez algún docente nos había hablado, ¿no?, de cuestiones políticas. Y la verdad que, o a simple tendría que ir mucho más adentro, ¿no?, pensarlo un poco más en profundidad, pero si yo hago un recorrido por mi escuela primaria, por mi escuela secundaria, no recuerdo un profesora que haya hablado de política. No recuerdo. Mira, me haces pensar, y yo en mi escuela secundaria tenía una profesora de historia y de cívica, mirá qué poder tenía. Es la profesora que me enseñó a abrazar el conocimiento como herramienta de poder y libertad. Pero yo me enteré mucho tiempo después que ella era esposa de, en un momento, no sé si era diputado o senador, su esposo. Ella jamás habló de política partidaria, estando en ese lugar. Y tenía un profesor en el terciario que estaba en política y que terminó siendo intendente en la localidad donde yo vivía, y nunca jamás hablaba de política, ni hablaba de su promoción. Era como que había un paréntesis, estábamos en clase y se hacía un paréntesis y nosotros lo veíamos en las publicidades de la calle. Yo estoy hablando hace 20 años atrás, no lo veíamos en las publicidades de la calle, que él se estaba postulando para un cargo político, pero nunca él hablaba de política o hablaba de lo que él hacía. Y estaba en un terciario, ya todos mayores de edad, y estaba en un terciario que tenía que ver con economía, y hubiese tenido la oportunidad, y nunca lo hizo. Entonces digo, ¿cómo se fue distorsionando en los últimos 20 años o más esto del respeto del pensamiento del otro? Porque no olvidemos que en las escuelas el profesor o el maestro está en una posición de autoridad, con lo que eso implica. Hemos visto un montón de videos donde los maestros callan a los chicos, sobre todo en Buenos Aires, callan a los chicos por tener un pensamiento distinto, y no es lo mismo que te calle cualquiera, porque hay una cuestión simbólica, ¿no? Claro. El que habla y el que te hace callar y el que te humilla es una persona que está en autoridad. Entonces esto es muy profundo, por eso hay que celebrarlo. Estemos del lado que estemos y pensemos lo que pensemos, esto hay que celebrarlo, porque estamos hablando de derechos fundamentales de los chicos, que los van a hacer mejor persona, con capacidad de pensar. Aparte, si uno está tan convencido que su idea o su cosmovisión del mundo en la sexualidad, por ejemplo, es la mejor, no tendría que tener miedo, ¿no? Porque si yo estoy convencida de mis ideas, bien, mi trabajo es convencer desde los argumentos y los fundamentos al otro, no imponerle. Exacto, el respeto también, ¿no? Bueno, eso habla de lo que vos contabas recién, Yani, acerca de estos profesores tuyos, ¿no? Habla del
del profesionalismo que se tenía quizás y que a veces en muchos de los casos se ha perdido, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo acá estoy para enseñar y ellos poder correrse de ese lugar para ocupar realmente el rol que les cabía en ese momento, porque era justamente la docencia, enseñar y libre de todas esas situaciones, ¿no? Que tienen que ver con las miradas políticas y demás. Sí, y bueno, y también, que es para hablar en otra columna a lo mejor, pero hablar del rol del educador y cómo se fue desnostando, ¿no? Sacándole valor a la profesión del educador, en el nivel que sea, en la inicial, en el primer, en el secundario, en el universitario, el rol, digamos, la cuestión de la vocación y de como sociedad valorar eso. Entonces es como que se ha ido perdiendo todo y parece que la educación o que las escuelas, algunas, no todos y no todos los docentes, porque tengo muchos amigos docentes que me saco el sombrero, como plataforma para imponer y adoctrinar. Esto que la palabra adoctrinar es tan fea y es tan dura, pero es eso, digamos, usar las posiciones de poder, sobre todo bancadas por el Estado, por el Estado, la plata es de todos los ciudadanos, para imponer una única mirada. Uh-huh. Y eso es violento. Disfrazado de libertad, porque nos dicen que estas ideas son las más libertarias de todas, digamos, no libertarias de partido político, sino las más liberales, las más progres, pero sigue siendo imposición. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad de pensamiento, la posibilidad real de poder elegir? Uh-huh. Así que para mí esto hay que celebrarlo. Yo estoy contenta por esto, sobre todo digamos, como mamá, como ciudadana y con mi profesión, ¿no? Digamos, esto es bueno, es una buena noticia. Muy bien. Yani, como siempre queremos agradecerte el contacto. Sigan a Yanina Cosime, la licenciada, en las redes. Yani, decí las redes, así te siguen. Yanina Cosime Yanina, según donde esté, Facebook e Instagram. También tengo algunas cosas subidas en YouTube. Y bueno, y nada, gracias por este espacio, gracias por el compromiso tuyo, como siempre digo, con el bienestar de nuestra sociedad y con la libertad y con las virtudes, por alguna manera decirlo, y sobre todo por la familia y con los chicos. Que lo más importante para mí que tiene la sociedad, el mayor capital, exacto, los chicos. Exacto, hay que cuidarlos. Gracias, Yani, a vos, como siempre, hasta la semana que viene. Un abrazo.